Cuando rompió esa pared, lo último que esperaba encontrar era una ciudad, no un cuarto oculto, no una bodega antigua. Una ciudad subterránea con más de 8 niveles, túneles interminables y espacio para 20,000 personas. Dormitorios, escuelas, cocinas, establos, iglesias, todo bajo tierra. En este video vamos a contarte 7 datos sorprendentes sobre Derinkuyu, la ciudad escondida durante siglos en las profundidades de Turquía. Una obra de ingeniería imposible, más antigua que muchas civilizaciones conocidas. Con pasadizos que comunican con otras urbes subterráneas, puertas de piedra que pesan toneladas y secretos que aún la ciencia no logra explicar del todo. ¿Quién la construyó? ¿Por qué tanta gente vivía bajo tierra? ¿Y qué nos dice esto sobre el pasado o sobre el futuro? Quédate, porque cuando conozcas lo que hay en Derinkuyu, verás el mundo de otra manera. El hallazgo que nadie esperaba. Todo comenzó en 1963, cuando un hombre en la región de Capadocia, Turquía, decidió hacer una reforma sencilla en su casa. Al derribar una pared en su sótano, esperaba encontrar más espacio, pero lo que descubrió fue una apertura oscura que parecía no tener fin. Intrigado, descendió y se encontró con una habitación, luego un pasillo, y después otra habitación. Así, sin querer, había descubierto la entrada a una ciudad subterránea de dimensiones colosales. No se trataba de una simple caverna o refugio improvisado. Lo que había bajo sus pies era un sistema urbano perfectamente organizado, con más de 18 niveles que se extendían a más de 60 metros de profundidad. Al interior, arqueólogos encontraron habitaciones para dormir, establos, bodegas de alimentos, cocinas, pozos de agua e incluso espacios de culto religioso. Todo esto con un sistema de ventilación tan sofisticado que aún hoy sigue funcionando. Lo más sorprendente es que, al momento del hallazgo, nadie tenía idea de que existía Derinkuyu. La ciudad había sido completamente olvidada, sepultada por siglos de historia y capas de tierra. Su descubrimiento abrió un nuevo capítulo en la arqueología mundial y puso en evidencia que nuestros antepasados eran mucho más ingeniosos y organizados de lo que creíamos. Desde ese momento comenzaron las excavaciones formales y Derinkuyu pasó de ser una simple reforma doméstica a convertirse en uno de los misterios más grandes de la historia antigua. ¿Cómo fue posible construir semejante estructura sin maquinaria moderna? ¿Y por qué decidieron vivir tantos metros bajo tierra? Las respuestas no son simples, pero eso es precisamente lo que hace esta ciudad tan fascinante. ¿Listo para explorar lo que había debajo del primer nivel? Porque lo que sigue es aún más impresionante. Una ingeniería sin explicación. A simple vista podría parecer una locura pensar que hace más de 1000 años alguien pudiera construir una ciudad de más de 18 niveles bajo tierra, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en Derinkuyu. Lo que asombra a los expertos no es solo su profundidad o tamaño, sino el nivel de precisión e ingeniería aplicado en su construcción, algo que muchos consideran imposible sin herramientas modernas. Cada nivel fue tallado a mano, en roca volcánica blanda con pasajes estratégicos que conducen a diferentes áreas. Pero no es solo una cuestión de talla. Derinkuyu tenía un sistema de ventilación que aún hoy funciona, con más de 50 pozos distribuidos por todo el complejo. Estos no solo llevaban aire fresco a las zonas más profundas, sino que también permitían extraer agua limpia, como si hubiesen diseñado una ciudad autónoma. Además, contaba con mecanismos defensivos muy avanzados para su época. Por ejemplo, las entradas principales podían cerrarse desde adentro con enormes piedras circulares, como ruedas de molino, imposibles de mover desde el exterior. También había laberintos, pasadizos estrechos que obligaban a los invasores a entrar uno por uno, facilitando su control. Lo más desconcertante es que no se han encontrado herramientas específicas que expliquen cómo lograron hacer todo esto. Ni planos, ni registros escritos, solo túneles, cámaras y un silencio inquietante. ¿Quiénes fueron estos ingenieros anónimos que diseñaron una ciudad entera bajo tierra con semejante maestría?
Algunos investigadores creen que pudieron haber sido los hititas, otros piensan en comunidades cristianas que huían de la persecución. Lo cierto es que la tecnología empleada en Derinkuyu desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades técnicas del pasado. Y esto apenas empieza, porque aún no hemos hablado de cómo sobrevivía una población de 20.000 personas bajo tierra durante meses enteros. Vida bajo tierra. Imaginar a 20.000 personas viviendo bajo tierra no es fácil, pero eso es exactamente lo que ofrecía Derinkuyu. Una ciudad subterránea completamente funcional, diseñada no solo para esconderse, sino para resistir largos periodos de encierro. Aquí no se trataba de sobrevivir unos días. La vida cotidiana estaba pensada para extenderse durante semanas o incluso meses. Cada nivel tenía una función. En los superiores se ubicaban los establos para los animales, depósitos de grano y espacios comunes. A medida que se descendía, aparecían los dormitorios, cocinas, espacios de culto y salas comunitarias. Incluso se ha encontrado una escuela subterránea con sus respectivas aulas y una iglesia tallada en la roca, lo que muestra que no solo se refugiaban allí por emergencia, sino que intentaban mantener una vida lo más normal posible. La logística para sostener esta población es impresionante. Los pozos de agua conectaban con acuíferos naturales y muchos de ellos estaban protegidos para evitar envenenamientos desde la superficie. Los canales de ventilación mantenían el aire fresco incluso en los niveles más profundos, y su diseño evitaba la propagación de humo dentro de los túneles. Además, tenían cocinas en puntos estratégicos donde los gases pudieran escapar sin sofocar a los habitantes. Uno de los aspectos más curiosos es el sistema de comunicación. Se cree que existían pequeñas rendijas y conductos acústicos entre los niveles para transmitir mensajes rápidamente. Algo así como un primitivo pero eficaz sistema de intercomunicación. La organización social también fue clave. Con tantos individuos viviendo en espacios reducidos, el orden y la disciplina eran esenciales. Cada familia debía cumplir roles específicos, desde preparación de alimentos hasta vigilancia. Y lo más inquietante es que toda esta complejidad estaba oculta, en un mundo invisible bajo la tierra, mientras en la superficie la vida seguía su curso, ignorante de todo lo que ocurría debajo. ¿Por qué alguien construiría una ciudad entera bajo tierra? Esa es la pregunta que ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y curiosos durante décadas. ¿Qué clase de amenaza pudo haber sido tan persistente, tan peligrosa, como para empujar a miles de personas a abandonar la superficie y crear un mundo oculto bajo tierra? Una de las teorías más aceptadas es que Derinkuyu fue construida como refugio ante las constantes invasiones y persecuciones religiosas que azotaban Anatolia durante siglos. La región fue testigo del paso de hititas, frigios, persas, romanos, bizantinos y más. Con cada cambio de poder venía un nuevo ciclo de violencia. Derinkuyu ofrecía algo que ningún castillo ni fortaleza podía garantizar: invisibilidad. Los cristianos en particular encontraron en estas profundidades un refugio seguro durante las persecuciones romanas y más tarde durante las incursiones árabes. Algunos creen que la vida bajo tierra no solo fue una medida defensiva, sino también una forma de preservar sus creencias, su lengua y su cultura. Pero hay quienes piensan más allá de lo político. Algunos investigadores sugieren que los fenómenos climáticos extremos podrían haber motivado el descenso. Erupciones volcánicas, inviernos severos o incluso guerras prolongadas que devastaban las cosechas y obligaban a las comunidades a esconderse y a almacenar recursos durante años. Y por supuesto, están las teorías más misteriosas. Algunos especulan que Derinkuyu fue construida mucho antes de lo que se cree, por civilizaciones olvidadas, tal vez con conocimientos perdidos de arquitectura y geología.
Otros incluso la relacionan con antiguas leyendas sobre seres que venían del cielo o de las profundidades. Sea cual sea, la razón es que Derinkuyu no fue una casualidad, sino una respuesta radical a un miedo que se prolongó durante generaciones. Un miedo tan profundo que solo encontró consuelo bajo tierra. Derinkuyu y otras ciudades subterráneas. Aunque Derinkuyu es la más conocida, no está sola bajo la tierra de Capadocia. De hecho, se han identificado más de 200 ciudades subterráneas en esta región de Turquía, y al menos 40 de ellas tienen varios niveles de profundidad. Esto sugiere que vivir bajo tierra no fue una excepción, sino una estrategia común adoptada por diferentes comunidades durante siglos. Algunas de estas ciudades están conectadas entre sí a través de túneles que se extienden por kilómetros. Se ha especulado que podrían haber formado una red subterránea de emergencia, por donde los habitantes podían escapar o moverse sin ser detectados. La ciudad de Kaymakli, por ejemplo, está solo a 10 kilómetros de Derinkuyu, y aunque es más pequeña, tiene una arquitectura igualmente compleja. Ambas parecen haber funcionado en tándem, como si fueran parte de un sistema defensivo coordinado. Cada ciudad tenía sus propias particularidades. Algunas priorizaban áreas religiosas, otras zonas de almacenamiento. Pero todas compartían una obsesión: la seguridad frente a un mundo exterior inestable y peligroso. En cada entrada había puertas de piedra circulares, de hasta 500 kilos, que solo podían abrirse desde adentro. Era una trampa perfecta para cualquier invasor. El hecho de que haya tantas estructuras de este tipo plantea una pregunta fascinante. ¿Cuántas más quedan por descubrir? Capadocia es una región vasta con formaciones geológicas que permiten fácilmente excavar y ocultar entradas. Es posible que aún haya ciudades enteras esperando ser encontradas bajo el polvo y la roca. Tecnología antigua en Derinkuyu. Uno de los aspectos más impresionantes de Derinkuyu no es solo su escala, sino cómo fue construida. A más de 60 metros bajo tierra, sin maquinaria moderna, los habitantes tallaron túneles, habitaciones, conductos de ventilación y sistemas hidráulicos en la roca volcánica, todo con herramientas rudimentarias. ¿Cómo lograron tal precisión sin colapsar la estructura? La clave está en el tipo de roca, la toba, un material blando al contacto con el aire, pero que se endurece con el tiempo. Esto facilitaba la excavación, pero requería conocimientos avanzados para evitar deslizamientos o debilitamientos. La ingeniería estructural de Derinkuyu es comparable a la de muchos edificios modernos en cuanto a planificación y resistencia. También destaca su sistema de ventilación. Más de 50 ductos verticales permiten que el aire circule por todos los niveles, manteniendo el oxígeno fresco incluso a grandes profundidades. Teorías misteriosas y lo que aún no sabemos. A pesar de todo lo que se ha excavado y estudiado en Derinkuyu, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Y cuando las certezas se acaban, el terreno se vuelve fértil para las teorías más extrañas e inquietantes. Algunos historiadores creen que Derinkuyu fue construida por los frigios alrededor del siglo VIII a.C., mientras que otros sostienen que su origen podría remontarse a la civilización hitita, más de 1000 años antes. Sin embargo, hay quien va aún más lejos y sugiere que esta ciudad subterránea es tan antigua que pertenecería a una civilización perdida anterior a la historia registrada, cuyos conocimientos desaparecieron sin dejar rastro. Y ahí comienzan las teorías más especulativas. Una de las más populares es la que vincula Derinkuyu con antiguos contactos extraterrestres. Según esta visión, la ciudad fue diseñada como refugio ante amenazas que venían del cielo, una especie de búnker ante catástrofes globales o visitas inesperadas. Aunque esta hipótesis no tiene respaldo científico, su persistencia en el imaginario colectivo habla del asombro genuino que provoca Derinkuyu.
Otros piensan que fue un refugio construido por sobrevivientes de cataclismos globales, como una glaciación o una lluvia de meteoritos, explicando su profundidad, autosuficiencia y diseño defensivo. Pero más allá de lo especulativo, lo cierto es que aún no se ha explorado completamente. Se estima que solo el 10% de Derinkuyu está abierto al público. Lo que queda por descubrir podría reescribir parte de la historia, y cada túnel sin mapa es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestros antepasados. La ciudad subterránea de Derinkuyu es una prueba viva de que aún quedan secretos bajo nuestros pies. ¿Quiénes fueron realmente sus constructores? ¿Qué temían? ¿Y cuántas otras Derinkuyu están aún selladas, cubiertas por el polvo del tiempo y la ignorancia? Cada sala, cada túnel, cada piedra tallada nos habla de una inteligencia que no encaja del todo en lo que creemos saber. Quizá no venimos del progreso lineal que imaginamos, sino de olvidos profundos. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas sobre Derinkuyu? ¿Fue una obra maestra de ingeniería ancestral? ¿Un refugio de emergencia? ¿O algo más extraño aún? Déjanos tu opinión en los comentarios porque queremos leer lo que tú crees. Y si este viaje al corazón de la Tierra te sorprendió, dale like al video y compártelo. Eso no solo nos ayuda a seguir creando contenido como este, sino que también le dice al algoritmo de YouTube que vale la pena mostrarlo a más personas curiosas como tú. Gracias por ver hasta el final, porque en un mundo que no para de moverse, detenerse a explorar el pasado oculto también es una forma de avanzar.